aquí, muévete aquí, muévete aquí. Me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, llévame. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Gloria a Dios, aleluya. Si me das un poquito más de audio, por favor. Aleluya. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Estamos listos para una vez más. Si me das un poquito más, eso, ahí está, excelente. Qué bendición poder ya estar nuevamente en nuestro discipulado de esta preciosa hora. Ya están ahí conectándose varios, están mandando saludos. Un saludo a todos los que están ahí conectándose. Nos tomamos un minutito para compartir la programación y que todos puedan recibir esta transmisión. El programa de hoy va a estar bien precioso también porque vamos a estar hablando sobre lo que son la clasificación de las profecías. Estamos en una escuela profética ahorita los días martes en nuestro discipulado. Pastora, te presentas, saludas. ¿Cómo estás? Qué buena onda verte de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Es una bendición estar nuevamente acá con ustedes. Mi nombre es Claudia Pérez y estamos acá a la orden, sirviéndoles y dándole gracias al Señor, amén, por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder llegar hasta sus hogares y poder compartir esta deliciosa palabra juntamente con ustedes. Sea cada uno de ustedes bienvenidos, amén. Buenísimo. Bueno, pues ya saben, anotar el tema del día de hoy porque vamos a estar hablando sobre la clasificación de las profecías y vamos a estar platicando hoy de una manera bien preciosa como en cada martes tenemos nuestro discipulado. Y en la clasificación de las profecías vamos a hablar con respecto a quiénes van dirigidas. Y más que todo eso es lo que vamos a estar analizando hoy, las profecías, la clasificación de las profecías, a quienes son dirigidas, y ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y pueden ir dando sus aportaciones y juntos vamos aquí a aprender hoy. Tan rico poder aprender juntos y aprender de todos y poder sentarnos y poder darnos cuenta de que la palabra es un océano, ¿verdad? Es extenso y podemos aprender mucho. Pero sin preámbulos, como decimos, avanzamos y entramos a lo que sería hoy la clasificación de las profecías, y la primera clasificación sería las profecías para naciones, pastora. Esas profecías para naciones son esas profecías que van para, valga la redundancia, para una nación en específico. Y lo que traemos es Jeremías 1:5,
donde dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí sí que no es solamente reducido a un grupo de personas, una persona, sino a una nación completa o a naciones en específico. Y en el 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Entonces la primera clasificación sería las profecías que van dirigidas hacia una nación completa o hacia algunas naciones donde Dios les habla específicamente algo. Amén. La palabra es muy linda porque cada vez de que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, valga la redundancia, nos especifica bien lo que Él quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y qué ejemplo tan lindo acá en Jeremías 1:5, donde dice, te di por profeta a las naciones. Y también en el 10, ¿verdad? Que dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Entonces, miramos a través de la palabra, como les repito, ¿verdad? De que cuando el Señor Jesús cuando Diosito nos quiere enseñar algo específico, se especifica bien en la palabra. Y qué lindo porque pues ahora eso nos sirve, ¿verdad? Para decir de que sí hay profecía para la nación, para las naciones, ¿verdad? Y viendo un ejemplo así como con nombre, una nación con nombre, podríamos mencionar el ejemplo que traemos en Malaquías 1:1, donde dice, amor de Jehová por Jacob, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Entonces esa profecía va directamente a una nación y en este caso es Israel y lo dice con nombre. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos, pero para poder clasificar hoy no nos vamos a detener solo en esta primera clasificación que sería para las naciones, sino dejándolo solo así para poder entender y poder irnos más para abajo, si se puede decir así, en la clasificación que traemos hoy, que sería número 1 entonces para las naciones, en este caso para Israel, y la segunda clasificación ya sería una clasificación para aquí, pastora, para una ciudad, ¿verdad? Allá abajo, ¿verdad? Ajá, o sea, venimos de arriba para abajo, ¿verdad? Desde naciones, amén, ahora a una ciudad. Y en esa ciudad traemos Jonás 3:4, si tú te recuerdas. ¿Lo quieres leer, por favor, mi amor? Amén. Dice Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Acá es donde está, que lo mandan a Nínive, ¿va? Y es una ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive, que era la ciudad, será destruida. En el 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Wow, aquí de una vez estamos viendo de que es una profecía directa para una ciudad. Ahora es una ciudad en específico y la ciudad es Nínive. Y la profecía, pues sí, era muy fuerte, ¿verdad? Aquí a 40 días Nínive será destruida y pues el pueblo, gracias a Dios, que se convirtió. Pero traemos, aparte de Nínive, y si vamos así es porque nos vamos a detener en la clasificación más abajo, ¿verdad? Amén. Traemos otros ejemplos, como por ejemplo en Ezequiel 25, del 1 al 17. Ahí habla a varias ciudades. Como por ejemplo dice profecía contra Amón, profecía contra Moab y Seir, profecía contra Edom, profecía contra Filistea. Entonces ahí ya son profecías directas a ciudades y estamos analizando entonces que hay profecías directas. Pero hay una que quisiéramos recalcar, que quisiera que la leyeras en Miqueas 5:2. ¿A qué ciudad es esa profecía? Amén. Dice, pero tú Belén, Efrata. Entonces aquí se está refiriendo a Belén, ¿verdad? Belén. Directamente. Amén. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y a sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ahí analizamos que esa profecía era directa para Belén. No, ahora ya no es Israel, ahora es una ciudad y la ciudad de Belén. Y estamos dándonos cuenta entonces que venimos en esa clasificación para abajo, ¿verdad? Amén. A una nación o a naciones, a una ciudad o a varias ciudades. Y sería la clasificación siguiente, que sería las profecías para una iglesia en específico. Mira cómo ahora vamos a una iglesia, ¿verdad? O a una, ¿cómo le podríamos decir, verdad? A una especie de personas que se congregan para alabar al Señor en un cierto lugar.
y que a eso también pues se le llama iglesia, como en el caso de lo que traemos el ejemplo de Apocalipsis, donde se le habla a las diferentes iglesias y con nombre. Entonces ahí está Apocalipsis capítulo 2 y 3, está hablando sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, y si ustedes leen Apocalipsis 2.1, dice el mensaje a Éfeso. Escribe a la iglesia en Éfeso. Y ahí en una diapositiva ustedes se van a dar cuenta que están las 7 iglesias enumeradas. Iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y se le está dando una profecía a cada iglesia. Solo les traje el ejemplo de Apocalipsis 2, 1 al 4, donde se le da el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero ahora nos damos cuenta que esta profecía va directo a una iglesia. Entonces venimos de arriba para abajo, ¿verdad? A una nación, a una ciudad, a una iglesia. Y ahí es donde nos damos cuenta de que las profecías se pueden clasificar de acuerdo a quiénes va dirigida la profecía. Entonces vamos en la clasificación número 3, ¿correcto? Amén. Vamos ahí. ¿Quieres agregar algo ahí, amada pastor? Sí, ¿cómo es eso, verdad? De que la palabra, a través de la palabra podemos ver de que siempre Dios nos muestra de que Él no enmarca las cosas. Es un Dios de orden. Amén. Pero es de una manera que sinceramente... ¿Cómo es eso que viene la clasificación? Y lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? A naciones, para ciudades, para una congregación. Y pues ahorita viene lo de... La siguiente, ¿va? Y la siguiente sería profecía dentro de la iglesia. Amén. Dentro de una iglesia, porque ya vimos que esta profecía viene para una iglesia en sí, pero ahora nos metemos adentro de la iglesia, donde ya van a fluir también dones de profecía y van a haber profecías dentro de la iglesia. Y ahí en 1 Corintios 14, ahí es donde vamos ya más despacito, ¿verdad? Porque ya es una especie de profecías donde más nos mantenemos fluyendo. Ahí es ya donde vienen los dones a fluir, porque antes como que es más fuerte para el profeta, ¿verdad? A una nación, a una ciudad, y después para una iglesia, el mensaje que viene del ángel se lo dan a Juan y luego a las iglesias, porque Juan es un profeta. Incluso la Biblia dice que cuando Juan ve el Apocalipsis, dentro del Apocalipsis ve 7 truenos, y esos 7 truenos Dios le dice, sella los 7 truenos porque vas a volver a profetizar. Entonces el Apocalipsis es una profecía, la escatología de Apocalipsis es una profecía que se está cumpliendo y se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo o está por cumplirse muchas cosas. Entonces vemos que el profeta Juan está dando el mensaje que le dio el ángel, que Dios mandó por medio del ángel, la recibe él para las 7 iglesias, y ahora nos metimos adentro de la iglesia y ahí es donde entramos más a desarrollar, por así decirlo, los dones de profecía. Amén. Donde se mueven los dones de profecía. Y es 1 Corintios 14, 29, si le das lectura, por favor, amá. Amén. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Estamos leyendo la versión TLA. Wow, fíjate que ahí está bien precioso porque prácticamente está en 2 versiones, ¿verdad? La TLA y la Reina Valera 60. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué es juzgar una profecía dentro de la iglesia? En la TLA como que nos deja ver un poquito más claro y nos dice ahí, los demás deben de prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Entonces, ¿qué es juzgar una profecía? Es prestar atención. Cuando se da la profecía, uno presta atención, la escucha, para ver si ese mensaje viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios porque lo juzgaste, lo discerniste, prestaste esa atención, agarrala. Y si no, consideras de que no, entonces pues no la tomes. ¿Por qué? Porque para eso es que la estás juzgando, para eso es que le estás poniendo atención a lo que se está diciendo a través de la profecía. Pero ahora ya nos metimos adentro de la iglesia a entender un poquito lo que serían las profecías adentro de la iglesia, juzgar las profecías adentro de la iglesia. Y ya traemos la clasificación número
número 4, ¿verdad? Haciendo una recapitulación así a un pincelazo, ¿verdad? Entonces están las profecías a naciones, están las profecías a ciudades, están las profecías para iglesias específicas y está la profecía ahora adentro de una iglesia donde se están fluyendo con dones y que unos están fluyendo en la profecía o interpretando lenguas y otros están discerniendo el mensaje y ya sea que lo acepten o no lo acepten, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora la clasificación siguiente sería, la clasificación sería profecías personales, pero ahora ya son profecías que van directo a una persona. Y ahí es donde nos vamos como a detener un poquito más todavía, porque es lo más delicado. En sí, la clasificación de las profecías es muy importante para poder llegar ahora a lo que sería una profecía personal, algo bien directo a alguien. Y por eso es de que pusimos esta clasificación con colores acá y pusimos las 5 clasificaciones de este discipulado, el de hoy, porque no quiere decir de que ahí nada más, ¿verdad? Sino que lo que estamos ahorita estudiando y entendiendo, clasificación de las profecías, y ahí está para una nación, para una ciudad, para una iglesia, dentro de la iglesia, y las personales. Pero Apocalipsis 10:11, fíjate que nos deja ver bien claro eso. Si lo lees, por favor, Apocalipsis 10:11. Dice, entonces me dijeron, tienes que profetizar nuevamente sobre muchas razas, naciones, lenguas y reyes. Esta es la versión PDT. Esa versión está bien linda porque fíjate que dice razas, naciones, lenguas y reyes. Personales, a diferentes culturas, a diferentes naciones, a diferentes tipos de personas. Ahí hay otra clasificación bien preciosa que no la podemos dejar fuera, sino que aunarla para que nos demos cuenta entonces de que las profecías pueden ser diversas a diversos tipos de personas, a diversas ciudades, a diversas naciones, pero también pueden ser personalizadas. Y ese es el punto. Eso es lo más delicado que queremos entrar a detallar un poquito hoy. Ya más detallado cuando una profecía viene y por ejemplo, ¿verdad? Que Dios te use a ti para darme una profecía. Es una profecía tan personal que Dios me está hablando y es necesario que entendamos cómo funcionan a la luz de la palabra ese tipo de profecías personales que pueden ser muy delicadas o son muy delicadas, pero pueden ser también una profecía que venga de parte de Dios que da vida o una profecía personal que no venga de Dios, que venga del alma y que pueda dar muerte o que pueda dañar. Y eso es lo delicado, por eso es de que nos hemos tomado el tiempo en este discipulado hoy para detenernos un poquito y analizar las profecías personales. Y entonces para ello vamos a ver 3 tipos de profecías personales. Y ahí es donde vamos a platicar un poquito más y sé que pueden surgir preguntas porque dentro de las profecías personales vamos a ver 3 tipos. El primer tipo de profecía personal serían las que por ejemplo las pueden oír todos. Las pueden oír todos. Y esa profecía es que el Señor le puede hablar a alguien en específico. Y incluso con nombre. O directamente la persona que recibió la profecía se la da. Y todos la pueden oír. No hay ningún problema. Y ese ejemplo lo tenemos en Hechos 13:1. Si gustas leerlo, por favor, pastor. Amén. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. ¿Leo el 2? Sí, por favor, léete de una vez el 3 hasta el 3. Mientras ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Qué tremendo, ¿verdad? Porque fíjate que ahí están en la iglesia de Antioquía. Están en la iglesia de Antioquía, están adentro de la iglesia de Antioquía. No es una profecía que viene así para una iglesia, sino que ya está dentro de la iglesia. Y es una profecía personal donde se mencionan hasta nombres, fíjate. Amén. Y dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, que era Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Y que mientras ministraban al Señor y ayunaban, qué tremendo eso, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo,
apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, en esa profecía tan directa, o sea, son unas profecías donde hasta nombres menciona el Señor y dice, apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pero eso es un tipo de profecía personal donde donde todos los que están ahí la pueden escuchar. Exacto. Pero acá es también, ¿cómo es esto, verdad? Porque dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profeta y maestro. Ajá. Entonces, por eso... Maestros. Ajá, qué importante, ¿verdad? Porque que pueda realmente capacitarse o, bueno, estar realmente en el espíritu, porque es directa la profecía con nombre y todo, pero dice, mira, que estaban ayunando y estaban en oración, estaban, o sea, en el espíritu. Metidos en el espíritu, Ajá. exacto, en la presencia, a lo que se va la iglesia. Amén. Sí, porque es muy delicado, pues aquí ya de una vez con nombres, ¿va? Sí. Imagínate si es algo del alma, qué delicado, porque realmente no van a dar fruto estos. Exacto, porque estamos hablando de una especie de un llamado a enviar a alguien, en este caso a Bernabé y a Saulo. Qué tremendo, porque estamos hablando de dos apóstoles que reciben la confirmación en ese momento para ser enviados, que la palabra apóstol viene del griego apostolos, y apostolos quiere decir enviado. Y el Espíritu Santo estaba confirmando en la iglesia de Antioquía que debían de enviar a estos dos apóstoles a hacer la obra, y es algo sorprendente cómo esta profecía vino a confirmar, no a guiar, sino a confirmar lo que Dios estaba preparando en Bernabé y Pablo en la iglesia de Antioquía. Y ellos estaban siendo formados por profetas y maestros, apóstoles. Y ahí es donde entra también la necesidad de entender que los 5 ministerios son fundamentales y que no es que sea uno mayor que el otro, sino que los 5 dedos, los 5 ministerios son necesarios para equiparnos, para formarnos y para poder llegar a un momento de enviar y de poder recibir la confirmación de lo que el Espíritu está preparando, equipando y formando en otro, ¿verdad? Es algo bien precioso. Mira cómo fluía en esa iglesia los 5 ministerios y una manera fuerte lo que era lo profético. Amén. Obviamente de que acá, pues me imagino que estaban bajo cobertura, que es lo importantísimo, ¿verdad? Poder estar bajo una cobertura y poder realmente ya solo confirmar, porque me imagino yo de que en el momento, ¿verdad? Cuando el Señor da esta clase de profecías, es una confirmación de lo que ya ha visto en sí el pastor que el está ministro que estaba en esa iglesia, ¿verdad? Sí. A estos siervos. Y qué tremendo poder recibir a Bernabé y a Saulo. ¿Qué calibre de apóstoles llegaron a ser? Imagínate. Lo que sucede es de que el libro de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 13, habla del ministerio de Pedro. Y del capítulo 13 en adelante hasta a Hechos 28, si no estoy mal, que termina el libro de Hechos, es el ministerio de Pablo. Prácticamente lo que se está dando aquí es el inicio en sí del ministerio de Pablo a un nivel mucho mayor, porque él fue cubierto, fue equipado y fue enviado en el orden. Entonces eso provocó el desarrollo del ministerio fuerte de Pablo. Lo potencializó, ¿verdad? Para poder llegar a ese nivel. El detalle es con Bernabé, que Bernabé después más adelante vemos que tiene un altercado, tiene un problemita y dejamos de oír de Bernabé, que era un apóstol que salió en el orden, también, pero se desvió al pelearse, al enojarse, porque recordémonos de que Pablo y Juan Marcos van en un viaje y Marcos se regresa y después Bernabé lo agarra y se lo lleva, pero no era la forma de estar formándolo, sino que había otro tipo de formación para Marcos y ahí hubo un problema, ahí hay que dejarlo para un discipulado, fíjate, porque hay que ver cuándo un ministro sale en orden, pero en el momento que deja de funcionar en ese orden,
deja de avanzar en el llamado que Dios le había dado a Bernabé. No es el tema, pero cabe mucho poder mencionarlo porque aquí ellos salieron en orden y fue en una iglesia donde el Señor les confirmó a través de una profecía, y esa profecía iba con nombre, iba directa, iba teledirigida, ¿va? Es que es un misil teledirigido, una palabra directa para Pablo, para Bernabé. Apártenlos, envíenlos porque el Señor lo ha dicho así. Amén. Tremendo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Poder entender la palabra, poder tomarnos el tiempo y poder platicar acerca de esto que muchas veces solo leemos, pero en sí no hay un tiempo como para poder mirarlo de este punto de vista, ¿verdad? Y eso tan importante que tú mencionabas con Bernabé, de que pues salió en el orden también. Pero lo importante, ¿verdad? No es que le rindas, realmente es una honra, ¿verdad? Honra, pero más que todo entender el orden que cuando hay una cobertura que te cubre, hay una cobertura que Dios ha puesto y pues eso es lo que uno tiene que cuidar, ¿verdad? El poder realmente seguir fiel. Esa palabra que dijiste, perdona que te interrumpa, pero es para recalcarlo, para enfatizarlo, el mantenerse fiel, porque fíjate que salieron los dos bien, pero hubo un momento donde Pablo siguió avanzando al nivel que el Señor lo llevaba de nivel en nivel, pero Bernabé llegó el momento en que dejamos de saber de él. Sí. Y tremendo, ¿verdad? Porque la fidelidad es algo que es recompensado. Cuando uno es fiel, cuando uno sabe honrar, es algo que es recompensado y es algo diferente donde puedes realmente llegar hasta donde Dios, a lo que Dios te ha predestinado. Amén. Se cree que Bernabé se quedó en Chipre y que fundó la iglesia de Chipre, pero que ya no más hubo el desarrollo. Pero el detalle, entonces, fíjate, pastora, volviendo al tema, que no nos hemos salido porque va en el tema, pero volviendo al tema principal en sí, es de que este tipo de profecías las hemos clasificado como las profecías que son profecías personales, pero las pueden oír todos. Personales, pero en público. Exacto. Ajá. Es decir, de que estas profecías no es necesario de que se digan en secreto, sino que se pueden decir en público, son personales, son para confirmar incluso ministerios, llamados y ver el respaldo que Dios está haciendo, incluso honrando Dios a los ministros que se han dejado formar para ser enviados y que reciban esa unción, esa habilitación, esa activación y los envíen para desarrollar el ministerio, ¿verdad? Y creo que acá en el ministerio lo hemos experimentado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Cómo Dios va confirmando y cómo Dios va equipándonos, desarrollándonos y permitiéndonos avanzar un poquito. Ahora ahorita estamos solo en las profecías personales y empezamos clasificando entonces las profecías personales, y la segunda clasificación sería las profecías que son exclusivas para una persona o para la persona. Al decir exclusivas es porque estas profecías ya no son para que las escuchen todos. Son profecías que el que recibe el don y lo va desarrollando, o el que es profeta, sabe bien que esa profecía Dios le está ordenando que vaya directamente a esa persona, se la dé, y que no necesariamente le tienen que poner un micrófono y que las escuchen todos. Definitivamente sí filtrarla a la autoridad que la cubre al profeta o a él o a la hermana que tiene el don de profecía, porque es muy delicado, porque hemos entendido de que uno puede dar vida o puede dar muerte. Una profecía puede dar vida si viene de Dios, y si nosotros nos desviamos y queremos dar una profecía, podemos dañar el corazón de alguien. Por ejemplo, aunque la profecía, entre comillas, porque salió del alma, sea bonita, si no se cumple, ¿verdad? Dios te da, no quiero ni poner ejemplos mejor, pero es delicado, ¿verdad? Sí. El ejemplo lo podemos ver en Segunda de Reyes 20, capítulo 20, versículo 1, ¿cómo dice, amada pastora? Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa,
porque morirás y no vivirás. Fíjate qué lindo el ejemplo. Qué lindo el ejemplo que ese tipo de cosas tan... Sí, Pero fíjate que surgen preguntas acá. Me gustaría leer un comentario y una pregunta. Dice mi hermana Iselita, ¿cómo no gozarnos cuando Dios en su misericordia levanta y escoge a personas? Pues lo que no vemos nosotros, el Señor sí lo ve. Y al final vemos quién fue nuestro amado hermano Pablo, un siervazo de Dios. Y es cierto, porque a veces nosotros... solemos verlo de afuera, pero Dios está viendo el corazón, que fue lo que pasó con David, ¿verdad? Cuando lo iban a ungir, que el Señor le dijo al profeta Samuel, y era un profeta, y le dice al profeta Samuel, detente, no es él, el hombre ve lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. Entonces, muchas veces pensamos de que alguien quizás no va a ser llamado, no está capacitado o no puede hacerlo, porque a nuestros ojos estamos viendo nosotros solamente lo de encima. Quien verdaderamente está viéndolo es Dios, y por eso es de que Dios levanta ministros para que confirmen llamados y confirmen muchas cosas, ¿verdad? Pero gracias por ese comentario, mi hermana Iselita. Ahora, la pregunta es de mi hermano José Fuentes. Bendiciones, mi hermano José. Dice, o sea que cuando se salen del orden, ya Dios no los usa igual, o no entendí. Sí, prácticamente puede ser de que sí sean usados, pero no van a llegar hasta donde Dios los había predestinado llegar. Porque recuérdense que Dios es grande y misericordioso, y Él nos mira, muchas veces fallamos de muchas formas, pero bueno, en sí, a la pregunta esta, ¿verdad? Sí los puede usar, pero no al nivel como Dios tenía predestinado, porque incluso ahí decías, ¿verdad? Que Bernabé parece que estuvo ahí en Chipre con una obra, pero a lo mejor Dios quería también llevarlo tal vez al mismo nivel, o qué sé yo, si mayor al nivel que llevó a Pablo, porque Pablo fue, Pablo. Definitivamente que en el momento que uno se sale del orden va a dejar de desarrollarlo. O sea, lo importante es lo que tú decías hace un momento, es la fidelidad, y no es solo empezar bien, sino también terminar bien. Por eso Pablo dijo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y no oímos cómo Bernabé terminó su carrera, pero sí oímos cómo Pablo la terminó. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe, por lo que me espera la corona de vida, aleluya, la cual me dará el Dios bueno, justo en su venida. Entonces él está diciendo, he terminado la carrera, he acabado la carrera con fe, con gozo, con todo, y de eso se trata. Y cuando nosotros leemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, pasó su ministerio, él habla y dice, yo llevo las marcas de Cristo, y hace un recuento de todo lo que pasó, que fue medio muerto, apedreado, moribundo, pasó naufragios, estuvo con hambre, tuvo persecución, fue azotado varias veces, él mismo lo dice, fue azotado varias veces, etcétera, pero él terminó su carrera con gozo, porque las circunstancias que se pasan en el ministerio no son para que uno se amargue, no son para que uno se detenga, y no es para que uno se salga del orden, porque puede venir eso en el momento que las circunstancias no son como uno las espera. Entonces uno dice, bueno, entonces no Dios me llamó, pues, no soy siervo de Dios, pues, no Dios me envió, no Dios me dijo. Pero es que lo que pasa es de que en el ministerio hay gozo, hay alegría, hay bendición, pero hay etapas, hay procesos, hay circunstancias que muchas veces uno las aprende a sobrellevar, a lidiar con ellas. Porque una de las cosas que aprendió Pablo a lidiar, a manejar, es esa que dice él, y la escribe y dice, aunque yo mismo me voy a desgastar, yo mismo me voy a invertir, yo mismo me voy a desgastar, aunque amándolos más, sea amado menos. Entonces él aprendió a manejar eso, donde él amaba a la gente, se desvaciaba y de repente lo dejaban. Y si leemos en la palabra del Señor, hubieron varios que lo dejaron. Él mismo lo escribe y lo dice. Demas me abandonó amando más el mundo, y menciona nombres y dice los que lo dejaron a medio camino, pero él siguió adelante. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, puede ser que haya gente que empiece, pero que se quede en el camino. Haya gente que empiece y termine, así como Timoteo, que le dice, mi hijo, mi verdadero
hijo amado y fiel en la fe. Entonces, son cosas con las que uno tiene que aprender a lidiar en el camino del llamado, porque van a pasar. Nadie es exento de eso. Entonces, es bien necesario que lo aprendamos a manejar y a no amargarnos, no a enojarnos, porque las almas al final de cuentas y al final de todo le pertenecen a Dios. Al final de cuentas y de todo, quien cambia los corazones, las mentes, es Dios. Y mira, estoy picado porque esto me está ministrando mucho porque lo hemos vivido. Amén. Sí, yo creo que es algo bien, bien lindo, ¿verdad? Como repito, de que eso, el poder sentarnos acá y poder platicar acerca de esto, ahí sí que nos nutre a nosotros primeramente, porque sí, en el llamado, en ese ministerio tan precioso, tan lindo que es, llega un momento donde realmente uno puede decir, ¿verdad? Señor, ¿por qué? Porque nunca, para poder llegar a ese nivel de poder decir, Señor, como decimos, ¿verdad? Todo lo que pasa nos ayuda bien, pero verdaderamente para poder vivirlo tenemos que ir siendo formados, tenemos que ir creciendo en la fe. Me gustó mucho y se me quedó grabado una porción que Dios me dio la oportunidad de leer un día, que compartía la palabra donde decía que la fe hay que obedecerla. ¿Y cómo es eso de verdad? De llegar a obedecer esa fe y decirle realmente a Dios, Señor, yo sé que tú me has llamado. Yo sé que si esto está pasando es porque algo bueno viene. O sea, ya no ir creciendo. Por lo menos a mí también me está ministrando mucho porque... Uh-huh. Porque realmente si uno mira y dice uno, esto verdaderamente es lo que vive alguien. Puede ser de que en algún momento te abandonen, te critiquen, te señalen y todo, pero llegas al nivel de que realmente ya no es que no te duela, no es que no te importe, sino que sabes de que tu llamado, te enviaron a amar. Sí. Amar. Y ya no podés hacerte el zafe. Estás como predestinado a hacer la obra. Tu predestinación es llamado a amar. Y no es que pues en algún momento, ¿verdad? Tal vez de repente derrama lágrimas uno, o de repente tal vez se enoja, le molesta algo, pero en sí ya no guardas eso en tu corazón, sino que podés sacarlo y en el momento ya decís, bueno, no, sigamos adelante, nos secamos las lágrimas si es que lloramos o hablamos y sigamos adelante, porque eso es lo que debemos de hacer. De hecho, Pablo lo menciona y dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Entonces va a haber lágrimas, va a haber prueba, pero ahí es donde uno tiene que aprender a que eso es parte de y hay que seguir adelante y hacer. Lo importante es no perdas el gozo, no te amargues haciendo la obra del Señor. Amén. Y lo importante de que lo que siempre dices, guarda tu corazón. Sobre todo. Guarda tu corazón. Y la Biblia lo dice, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. La inocencia, ¿verdad? Amén. Sé inocente. Como si la palomita, ¿verdad? Ajá, amén. Si te dicen, créetelo, no te lo creas, exacto, ¿verdad? Cuando te digan algo malo de ti, no te lo creas. Y si te dicen algo bueno, tampoco te lo creas para que no te subas de una vez, ¿verdad? Porque de esa manera también es una forma de que te vas a guardar tu corazón, vas a guardar... te vas a guardar y vas a poder seguir adelante de una manera donde vas a ser, pues... Vas a poder mantenerte con la inocencia. Fíjate que yo siempre he dicho que la manera de poder uno guardar su corazón, porque la Biblia habla de la coraza de justicia. Y esa coraza de justicia va aquí, en el pecho, guardando tu corazón. Pero hay algo bien importante para aplicar esa coraza de justicia y es de que cuando una persona te trata mal es porque ella ha sido dañada y no ha sanado.
Entonces no es de ver a la persona, sino el trasfondo de lo que esta persona ha vivido y que no ha podido sanar todavía y ayudarle a sanarlo. De eso se trata. Y entonces ya no lo agarras personal. Ya no decís, ¡ay, me ofendió! Sino que decís, hay algo que no ha sanado y todavía hay que seguir ayudándole porque por eso reacciona de esa forma. Entonces tenés esa coraza de justicia puesta en tu pecho, en tu corazón, y puedes guardar tu corazón y decir, vamos a ayudarle, en lugar de agarrar personal la ofensa, ¿no? Pasas por alto la ofensa y aprendes eso. De eso se trata. Y no es que uno sea hipócrita, sino que realmente es lo que viene a ser Dios en uno, porque por eso es que también Dios trata con uno. Dios lo lleva de una manera donde uno puede experimentar muchas cosas y puede realmente también como llegar a ese nivel donde realmente pasas, lo experimentas, y hasta que cuando tú no lo experimentas, entonces tú no puedes decir, pasemos esto. Definitivamente. Fíjate que aquí hay comentarios. Dice mi hermana Rosita Reyes, bendición de hermana Rosita. Dice, tenemos un ejemplo, el rey Saúl, refiriéndose a cómo Saúl empezó bien y terminó mal, ¿verdad? Luego mi hermana Iselita dice, y es un comentario muy acertado, porque dice, o también a veces con nuestra desobediencia o por tomar otros caminos, nuestras propias decisiones, quizás también atrasamos lo que Dios nos quiere usar. Algo así, mi pastora, dice. Sí, también, porque en algún momento, por ejemplo, ¿verdad? Dios tiene algo, un llamado para nosotros, Dios tiene algo para nosotros, o nos quiere usar de una manera linda. Y nosotros no somos obedientes. Nosotros de repente tal vez comenzamos bien, pero llega el momento donde nos chanfleamos, o tal vez hay algo que guardamos en nuestro corazón, y eso nos hace ya perder esa inocencia tan linda de que cuando uno es inocente y guarda su corazón, todo lo mira bonito, ¿verdad? Y hay veces de que eso es lo que perdemos, y ahí es cuando ya comenzamos a que todo nos lo agarramos personal, todo lo miramos de una manera diferente. Entonces, de esa manera, pues, si tal vez ya Dios nos había dado un don, estábamos fluyendo en ese don, ya no podemos ser libres para poder, o díganme si no. Cuando el corazón está dañado, cuando algo está mal, ya no podemos fluir en algo, en el servicio, en un don que Dios nos haya dado. En este momento estamos hablando del don de profecía, ¿verdad? Ya no podemos fluir libremente. ¿Por qué? Porque hay algo que está dañado. Entonces, obviamente ya no vamos a poder seguir con ese desarrollo que Papito nos quiere. Claro, y es que Manicelita dice, a veces tomamos otras decisiones, otros caminos por nuestras propias, valga la redundancia, por nuestras propias decisiones, y atrasamos lo que Dios tiene. Sí, es lo que le pasó a Sansón. Sansón viene predestinado para algo en la tierra, pero él toma decisiones incorrectas. Se va a lugares incorrectos con personas incorrectas en los momentos incorrectos, y él atrasa lo que Dios tenía para él. Incluso él termina de una manera donde él, cierto, aparece en Héroes de la Fe en Hebreos 11, porque terminó su carrera cuando hizo lo que hizo allá en el templo y todo con los... ahorita se me fue el nombre, pero no sé si eran filisteos, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, pero sí, el punto era... Los filisteos, porque sí, ¿verdad? Ahí vienen los filisteos. Exacto, el punto es que él terminó siendo un esclavo sin visión, sin su cobertura, sin su pelo, y cuando le empezó a crecer y lo tuvo, pudo desarrollar lo último, pero él atrasó lo que Dios tenía para él. Sí se puede atrasar lo que Dios tiene para uno si uno se desvía del camino, o incluso terminar mal, o incluso pasarse de la luz a las tinieblas, como en Balaam. Y fíjate qué lindo ese ejemplo de Sansón, porque sí terminó, pero no de la manera. Exacto, no de la manera en que venía predestinado a terminar, porque pues ahí fue un payaso para todos.
terminó sin visión, sin cobertura y sin nada, y como un esclavo. Y no era de esa manera, en que si él se hubiera mantenido, ahí sí, como dicen, ¿verdad? Derecho. Si se hubiera mantenido recto, por donde, si no hubiera ido a lugares donde no tenía que ir, no se hubiera juntado con gente que no tenía que juntarse, hubiera sido que hubiera terminado de una manera bien diferente. Claro, dice mi hermana Lidia, yo creo que la fidelidad y obediencia es muy importante en la vida de uno. Y es que si te das cuenta, pastora, y los que están siempre pendientes de este podcast, de este video, saben de que es raro cuando no sale esa palabra, la fidelidad y formación. Dos palabras claves: fidelidad, formación, fidelidad, formación. Incluso mi hermana Sammy dice, es necesaria la formación para ser promocionados al propósito de Dios para nuestras vidas. Porque ¿cómo vas a desarrollar el propósito si no estás siendo formado, no eres formado y no eres fiel? Y eso es clave, es muy importante. Lo que sucede es que en la formación es donde realmente vamos a dar la talla, porque de esa manera es que vamos a aprender realmente para lo que nos espera, porque una cosa es hablarlo, una cosa es escucharlo, pero otra cosa es vivirlo realmente. Y si no pasamos por una formación, en las primeras nos vamos, como decías, ¿verdad? En el caso de Balaam, ¿verdad? Sí. Hay tantos ejemplos, ¿verdad? De alguien que terminó bien como Pablo, de alguien que ya no se supo más como Bernabé, de alguien que terminó ahí sí que a puro gato panza arriba como Sansón, alguien que empezó bien y terminó mal como Saúl. Qué lindo, ¿verdad? Cómo podemos ver en la Biblia diferentes ejemplos para que nosotros lo veamos como un espejo, como un ejemplo para nosotros y empecemos bien y terminemos bien. Amén. ¿Verdad? Amén. Bueno, pues vamos a terminar el discipulado de hoy porque nos quedan unos 14 minutos, pero quisiera que entonces retomemos el punto en el que estábamos, que eran las profecías, donde las pueden escuchar. ¿Son exclusivas? La clasificación número 2 en las profecías personales, o retomemos todo rapidito, ¿verdad? Las profecías personales. Número 1, estuvimos viendo que son las profecías que las pueden oír todos. Y vimos al ejemplo de Pablo y Bernabé. Luego la segunda clasificación sería las que son exclusivas para la persona. Y tú leías cuando le dan la profecía a Ezequías de que iba a morir, que arreglara su casa. Y Dios le dice que le da 15 años más de vida. Y eso quedó escrito por el profeta que es Isaías. Pero esa profecía fue personal. Esa profecía no la escuchó toda la gente. Esa profecía era una profecía que iba directo a la persona y fue el profeta enviado por el Señor con el rey específicamente a darle ese tipo de profecía, y entonces la recibe el rey. Gracias a Dios que la recibió, ¿verdad? Porque se puso a orar, a pedirle a Dios misericordia. Dios le da 15 años más. Pero ese tipo de profecías son muy delicadas, porque imagínate quién quisiera escuchar un tipo de esas profecías donde Dios te dice, arregla tu casa, te vas a morir. Y es algo muy, muy fuerte, que si no viene de Dios, podemos herir, destruir o matar a alguien con ese tipo de profecías porque son demasiado fuertes. Espero que me esté dando a entender de la dimensión, del calibre, del peso de lo que estamos platicando ahorita, de esas profecías personales, que no es solo de ir y darlas, es de filtrarlas con la cobertura, es de estar seguros de lo que Dios está diciendo, es de esperar el momento, el tiempo, y que no son para que las escuchen todos. ¡Bum! Exacto, eso es bien delicado. El poder, el no sujetarse, el no poder tener el conocimiento de poder realmente, si en algún momento Dios da una profecía así, ¿verdad? El poder ir con la cobertura y decir, mire, fíjese que esto me lo dio el Señor para fulano de tal, y ya se lo di. No, ahí ya no es así, claro. Ya se lo di. De una vez, porque es algo donde realmente yo creo que por eso el ministro ha sido capacitado y se ha puesto como cobertura, porque es alguien que va a cubrir todo eso, ¿verdad? Es que fíjate que estamos viendo el ejemplo donde los que predominaban en lo espiritual en el Antiguo Testamento eran los profetas. Había profetas y había sacerdocio, habían reyes.
Pero en el Nuevo Testamento, por lo mismo, el Señor deja apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en nuestro tiempo ahora entendemos de que quien está cuidando el rebaño y conoce el estado de las ovejas es el pastor. Sí, porque Entonces, así dice la palabra, ¿verdad? exacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si Dios, tú eres una profeta, yo soy el pastor y Dios te da una profecía de ese calibre para alguien, tú tienes que venir conmigo, Claro. dármela a mí primero y filtrarla. Yo la voy a filtrar y yo te voy a decir, dásela, no se la des, no es el tiempo, o espérate, qué sé yo. ¿Por qué? Porque son profecías personales, pero son profecías muy delicadas. De vida o muerte. De vida o muerte, como en el otro ejemplo que traemos con el de Natán y David, donde el profeta Natán llega a hablarle a David, pero de una manera tremenda, pero ahí no lo oyeron todos. No, pues. Sino que Natán llegó con el rey David y le da la profecía. Claro, en el vehículo que usaba Natán, como vimos la semana pasada, donde lastimosamente no pudiste estar, pero sé que viste el video y que sabías, también estudiaste porque ibas a estar aquí conmigo, donde los vehículos proféticos, ¿no? Y que Natán usaba un vehículo de contar historias, pero el calibre de profecía que llevaba para confrontar al rey y decirle, eres un asesino adúltero, pero en palabras de otro tipo, bajándole la dosis, reduciéndole las palabras, buscando las palabras o la forma, la manera para darle ese tipo de profecías. Es bien delicado también ese tipo de profecías. Sí, pues ahí miramos, ¿verdad? De que realmente cuando algo es de Dios, Sí. porque la manera en que el martes pasado, ¿verdad? Pudimos ver las diferentes maneras, los diferentes vehículos que Dios usaba, ¿verdad? Y que a la fecha Dios viene y nos usa diferentes vehículos para que se den profecías. Pero miramos acá, ¿verdad? De que es algo bien delicado cuando uno no sabe sujetarse y uno no reconoce realmente lo delicado que puede ser. Yo lo miro como una imprudencia, Sí. porque, por ejemplo, si es de alguien que esté adulterando, ¿verdad? Que adulteró. Y de repente Dios da la palabra y para que se la dé, tiene que haber un momento, porque imagínate, si la otra persona no sabe y se arma un gran... No, que fue el caso de David, que había sido un caso de adulterio y de asesinato. Era bien fuerte eso. Entonces, yo creo que, y ahí es donde podemos ver de que Dios no nos avergüenza. Dios dice, arregla tu casa porque mañana vas a morir. Porque morirás. Porque morirás, ¿verdad? Entonces Dios nos advierte, Dios nos alerta, porque tenemos a un Dios misericordioso, ¿verdad? Entonces Él no va a ir y dice que Él es un Dios de oportunidades, Él no nos va a avergonzar. Entonces yo creo que este discipulado es algo que nos abre la mente de cómo realmente hacer lo correcto. No, porque dice la palabra de Dios que la profecía es para exhortar, para edificar, para consolar. Entonces, y amonestar. Y amonestar, ¿verdad? Pero amonestar no es irle a avergonzar, claro. Ir a sacar los trapitos al sol a la gente, ¿verdad? Sino que si en algún momento Dios habla, va a hablar de una manera directa, pero no para avergonzar. No, fíjate que definitivamente el Señor cuando habla y confronta o amonesta es porque Él ama. El Padre dijo que ama, lo corrige y es para restaurar. Porque fíjate, cuando el Señor habla con la mujer samaritana y le dice, ve y llama a tu marido, él dice, yo no tengo marido. Y el Señor dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 has tenido, el que tienes no es tu marido, pero no era para avergonzarla, sino que le cambió la vida cuando Él la confrontó.